Buenos días, José María. Buenos días. Usted fue profesor de esta escuela antes de que la sede de la misma se ubicase en los actuales edificios de Ciudad Universitaria, y ya entonces usted colaboró a establecer relaciones entre las telecomunicaciones en España y el resto de Europa a través de la UIT. ¿Qué nos puede contar de los vínculos con el exterior que se empezaron a establecer en aquella época y que los alumnos de hoy en día desconocen? Mi experiencia internacional comienza, desde luego, mucho antes de ser profesor de la escuela. Por supuesto, no como ahora tienen oportunidad los alumnos que lo pueden hacer, pueden empezar a salir al extranjero durante la propia carrera con las becas Erasmus o otras formas de intercambio entre universidades de diversos países. Entonces esto no era posible porque yo empecé la carrera en el curso 1942-43 y terminé en 1947 y obtuve el título. Y entonces la Segunda Guerra Mundial había empezado en septiembre de 1939 y no terminó hasta marzo de 1945. En los primeros años de carrera pues estábamos en plena guerra mundial. Afortunadamente España no participó, pudo quedar al margen, y en los últimos años ya había terminado la guerra, pero con el desorden propio de la misma era impensable que las universidades pensasen en establecer intercambios. Realmente yo había terminado el bachillerato, que entonces tenía 7 años, desde los 10 a los 17 años duraba. Había terminado en 1939, muy poco después de terminar la guerra civil en España. Y tuve la suerte de que en septiembre de ese año 1939 las universidades que durante la guerra civil habían estado cerradas volvieron a reabrir. Lo que pasa es que entonces yo no pude ir directamente o venir a la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación, porque lo mismo esta escuela que las demás escuelas de ingenieros, que entonces se llamaban escuelas especiales y no dependía del Ministerio de Educación y Ciencia, para ingresar en ellas había que superar unas pruebas de ingreso bastante duras a base de matemáticas, física y química, idiomas, solo traducción, es verdad, y dibujo. Lo que hice fue, al terminar el bachillerato, matricularme en la universidad en ciencias exactas, con lo cual estudiaba matemáticas y física que me servían para preparar el ingreso en la escuela. Por fin superé el ingreso y empecé, como digo, el primer año en el curso 1942-43. Inmediatamente después de terminar la carrera, empecé a trabajar en entonces no había paro, sino mucha necesidad de trabajo. Eso sí, los sueldos eran bajísimos. Y por fin, en 1950, ingresé por concurso-oposición en el Cuerpo de Ingenieros de Telecomunicación de la Dirección General de Correos y Telecomunicación. Desde el fin de la Guerra Civil, España había sido excluida de los organismos de las Naciones Unidas, de la Organización de Naciones, la ONU, y por supuesto de todos los organismos especializados que dependían de ella, como eran no solo la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sino la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, la Organización Meteorológica Mundial, la FAO, Organización de Agricultura y Alimentación, pero al final de los años
40, de la década de los 40 o comienzo de los 50, no recuerdo exactamente en qué año, España fue readmitida en las Naciones Unidas y en todos estos organismos. En 1952, la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, pidió a la Administración española, que como digo era entonces la Dirección General de Correos y Telecomunicación, que enviase un ingeniero para trabajar en la Junta Internacional de Registro de Frecuencias. Después de la Guerra Mundial se había producido un desorden en la utilización del espectro de frecuencias, porque como es natural, durante la guerra nadie respetaba las bandas de frecuencias, cada uno trabajaba donde creía que podía molestar más al enemigo y beneficiarse más él. Entonces, por eso, en estos años posteriores había un gran trabajo de reordenación del espectro de frecuencias radioeléctricas. Los organismos internacionales y especializados dependientes de las Naciones Unidas tienen como regla o norma el diversificar su personal para que haya pues, de todos los países. Y como en España no había prácticamente, ni personal en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pidieron a la Administración española que enviase un ingeniero para trabajar en esta IFRB. Luego, aunque ellos no lo decían explícitamente, llegué yo a la conclusión de que lo que se trataba es no de trabajar unos meses allí, sino de quedarse permanentemente como funcionario. Pero cuando yo acepté, la Administración española me propuso a mí, porque yo era ingeniero muy joven en el cuerpo de ingenieros, pero los demás, por razones en parte lingüísticas y quizá también familiares, pues no les apetecía irse a trabajar a Ginebra, así que me designaron a mí y estuve trabajando durante 9 meses seguidos. Al término de este periodo, la Junta Internacional de Registro de Frecuencias sacó la plaza que yo ocupaba a concurso internacional. Y yo no lo pedí, pero ellos de oficio me incluyeron como solicitante, como aspirante a la plaza, y me la concedieron. Pero entonces no estaba en mis planes el quedarme para siempre en Ginebra a vivir, y renuncié y me vine a España. Durante todo ese tiempo yo había estado retribuido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Los sueldos eran muy superiores a los que yo tenía en España y también es verdad que los precios eran un poco superiores. A pesar de eso, como digo, yo regresé a España y me reincorporé a la Dirección General, en la cual había estado durante todo este tiempo en situación de excedencia especial por servicios al extranjero que entonces existía. Y así empezaron mis experiencias internacionales. Digo mal, realmente había un par de meses antes de ir a Ginebra, a la UIT, había sido enviado por la Dirección de Correos y Telecomunicación a un congreso sobre radioenlaces de microondas para transmisión de señales de televisión, lo cual entonces era una novedad, en Londres. Esa fue realmente la primera, pero aquello no duró más que una semana. He asistido a muy numerosas reuniones internacionales, tanto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones como de otros organismos internacionales de ámbito europeo,
como son la CEPT, que era una asociación de administraciones europeas de correos y telecomunicación, postales y de comunicación, por eso lo de PT, CEPT. La FICE, que es sigue subsistiendo y sigo perteneciendo a ella, una federación de asociaciones de ingenieros de telecomunicación europeas. La asociación española pertenecía a la FICE, no desde su creación, pero sí en determinado momento se integró en la FICE y yo, como miembro de la asociación, pues asistí a varias reuniones, se llamaban entonces Jornadas Europeas de Telecomunicación, que se celebraban cada vez en un país. En España se han celebrado también varias. Y eso es lo que puedo... Después también he asistido a otro tipo de actividades, o he participado en otro tipo de actividades internacionales, que es enviado por la compañía telefónica a la que más tarde pasé a trabajar, para negociaciones internacionales en relación, por ejemplo, con el establecimiento de cables submarinos entre España y otros países. ¿Qué tipo de relaciones tenía la escuela con el extranjero? En la época de actividad docente mía, que fue relativamente corta, ahora explicaré por qué, estas relaciones eran prácticamente nulas. Mi actividad en la escuela empezó en el curso 1955-56, en que el director de la escuela me encargó explicar la asignatura de Radiotecnia segundo, se llamaba entonces. Seguí al curso siguiente y más tarde la cátedra salió a concurso oposición, coincidiendo, por cierto, con el paso de la escuela al Ministerio de Educación y Ciencia, porque hasta entonces no solo la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación, sino todas las escuelas de ingenieros dependían cada una de la rama de la administración afectada. Por ejemplo, los ingenieros de caminos, canales y puertos dependían del Ministerio de Obras Públicas, se llamaba entonces. Los ingenieros agrónomos del Ministerio de Agricultura, los de industriales del Ministerio de Industria y así las demás escuelas. Pues bien, en el año 1957 las escuelas de ingenieros pasaron todas al Ministerio de Educación y Ciencia y empezaron a llamarse Escuela Técnica Superior de Ingenieros de tal clase o de tal otra, que antes se llamaban simplemente Escuela de Ingenieros de Telecomunicación, por ejemplo, y en aquel momento, pasaron a llamarse Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Pues bien, coincidiendo prácticamente eso, yo obtuve la cátedra y me integré en el cuerpo de catedráticos de universidad. En el año, y seguí explicando la asignatura, pero en el año 1963 pedí la excedencia especial por servicios en el extranjero de nuevo. ¿Por qué? Porque la Unión Internacional de Telecomunicaciones había sacado a concurso internacional una plaza de asesor o consultor técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Perú. Para esto, ser español tenía una ventaja, que es que había que saber español. Y entonces yo obtuve la plaza y para ejercerla pedí, como digo, esa situación de excedencia especial. ¿Qué países ha recorrido por motivos profesionales o de estudios? Vamos a ver, estoy repasando mentalmente el mapa. He estado en Portugal,
en Francia, en el Reino Unido, en Irlanda, en Bélgica, Holanda, mejor dicho, el nombre oficial es Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Noruega, en Alemania, en Suiza, en Austria, en Italia y en Grecia de Europa. Y he estado también en Marruecos, solo en Tánger, en Argelia, en Kenia y en Siria. Y del continente americano, pues además de el Perú y el Ecuador, que ya he citado, he estado en Canadá, en Estados Unidos, en Puerto Rico. Eso es todo, creo. ¿Qué podría contarnos de su vida en aquella época en el extranjero? ¿Amplió su visión de la vida? ¿Enriqueció su formación a través de una experiencia vital amplia? Los viajes al extranjero son siempre enriquecedores. En mi caso, mi primer viaje, no cuento el de una semana a Londres, el viaje a Ginebra para vivir allí 9 meses, resultó interesantísimo porque España había estado muy aislada internacionalmente y me permitió conocer la sociedad suiza y en particular la de Ginebra. También viajé, como es natural, a otras partes de Suiza. La sociedad ginebrina, era muy curiosa entonces porque era muy distinta de la española, muy sistemáticos, muy en contra de lo bullicioso de las ciudades españolas, muy tranquilo, muy limpia, por supuesto. Entonces los periódicos, había puestos de periódicos en la calle que estaban sin personal ninguno. Uno cogía el periódico, ponía el precio y metía en una hucha el importe del precio. Esto años después desapareció porque empezó a haber mucha inmigración a Suiza y entonces suprimieron eso, pero en aquella época era así. Por otra parte, la sociedad ginebrina era siempre exageradamente cortés y atenta, pero un poco cerrada a los extranjeros, porque había muchos organismos especializados o internacionales especializados allí. Además de la OIT estaba la Organización Meteorológica Mundial, estaba la Organización Internacional del Trabajo, la FAO no, que estaba en Italia. La UNESCO también estaba en París, pero había muchos organismos. Y entonces, como Ginebra no era una población muy grande, pues la presencia de extranjeros, de organismos internacionales allí era se notaba mucho, y entonces la sociedad ginebrina se cerraba un poco, parece que tenían miedo a perder su identidad si se mezclaban un poco con los extranjeros de estos organismos. Sin embargo, insisto que la atención en todas partes era perfectamente correcta. Y aquello fue pues una primera experiencia muy interesante. Poco a poco, en los demás viajes, con el paso del tiempo, las diferencias entre la sociedad española y sobre todo en Europa, las distintas poblaciones pues fueron disminuyendo. Entre otras cosas, venían muchísimos turistas a España y nos íbamos contagiando de sus costumbres y sus modos, así que las diferencias disminuyeron. Mi estancia en Quito
y en el Perú primero y en Quito después, fue también muy interesante, porque ese no cabe duda que el mundo andino, los países andinos, pues tienen una personalidad especial, y la sociedad también era distinta, que duda cabe. Yo allí fui recién casado, porque adelantamos la boda para no esperar al regreso de esta misión, y volví con 2 hijos que habían nacido en Quito. Y ya digo, la experiencia fue interesantísima, pero sería interminable el contar anécdotas y circunstancias de entonces. Luego, un caso especial que también no me puedo detener a contar en detalle, son mis estancias en Argelia, en Kenia. En Kenia fui por una conferencia, se llamaban conferencias las reuniones de alto nivel internacional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en la delegación española, y en Siria, donde fui por un asunto de negociación de telefónica. Son países muy distintos, interesantísimos, pero insisto, sería muy largo el entretenerme en contar de cada uno unas cuantas cosas. ¿Era imprescindible saber idiomas para salir al extranjero? Evidentemente. Saber idiomas es un poco imprescindible cuando se va al extranjero, aunque sea de turismo, si quiere uno sacar un poco de provecho. En la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el español es uno de los 3 idiomas de trabajo, pero los funcionarios internacionales siempre tienen que saber por lo menos 2 de los 3 idiomas de trabajo, porque si no, no podrían entenderse, no podrían trabajar con interpretación, con un intérprete al lado permanentemente. De manera que era imprescindible. En reuniones internacionales, no trabajando ya, sino en reuniones internacionales, pues si son reducidas, no suele haber interpretación simultánea, y entonces se trabaja pues en el idioma en que la mayoría de los asistentes hablan, muchas veces en inglés, también en francés algunas veces, pocas veces en español, ¿verdad? Y en cuanto a reuniones de alto nivel y muy numerosas, entonces teóricamente uno podría desenvolverse en español, porque hay interpretación simultánea, pero no saber más que español es un hándicap enorme. Entre otras cosas, yo recuerdo que cuando, claro, si va uno a estas reuniones internacionales, hay que hablar español, por supuesto, porque, insisto, en reuniones de alto nivel, porque hay interpretación simultánea y no puede uno dejar su propio idioma y hablar en otro idioma distinto, sería un poco escandaloso. Pero, sin embargo, teníamos por costumbre que alguien de la delegación escuchaba lo que, por ejemplo, hablaba en español, otro lo escuchaba en francés y otro lo escuchaba en inglés, porque muchas veces los intérpretes deformaban, sobre todo en asuntos un poco técnicos. Los intérpretes saben mucho de idiomas, pero no son técnicos, y entonces muchas veces le cambiaban a uno lo que quería decir, y en ese caso estos miembros de la delegación que estaban al lado del que hablaba le advertían, y tenía que, siempre en español, pero tenía que volver a decir: me han interpretado mal, lo he querido decir esto, así y así.
¿verdad? De manera que el saber español, incluso en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, era prácticamente imprescindible. El saber idiomas extranjeros, quiero decir. Por otra parte, en los otros organismos internacionales que antes he mencionado, la CEPT, la FICE, ahí el español en general, en los organismos de ámbito europeo, el español no es idioma de trabajo, en los de ámbito mundial sí. Y por tanto, digo lo mismo, si no se habla algún idioma, no puede uno desenvolverse. Yo tuve la suerte de que aprendí el francés desde los 8 años y bueno, me desenvolvía bastante bien en él. El inglés lo aprendí más tarde y eso se nota, no tenía la misma espontaneidad. Si podía hablar francés, hablaba francés, pero si no, pues me desenvolvía suficientemente bien en inglés. ¿Ha seguido manteniendo algún tipo de relación personal o profesional con el país extranjero o con la universidad en que trabajó? Por supuesto. Mientras estuve en activo, seguía teniendo relación, aparte de las reuniones, con personal de los organismos en los que había participado y también relaciones personales con colegas de estos organismos y de diversos países. Concretamente, tenía pues, una cierta amistad con ingenieros de telecomunicación que no siempre tenían este título, pero colegas en definitiva de Portugal, de Francia, de Italia, de Bélgica, mejor dicho, más de Holanda que de Bélgica. Con ellos me entendía en inglés, aunque también sabían francés. Y por supuesto del Perú y del Ecuador. Seguía manteniendo contactos con personas que había conocido en aquel ámbito, incluso después de jubilado. Poco a poco se fueron perdiendo con el paso del tiempo estas relaciones, pero aún todavía hay un joven ingeniero de las telecomunicaciones peruanas, joven era cuando yo estuve allí, que por circunstancias suyas personales ha venido a vivir a España, ahora vive en Córdoba y siempre me felicita por Navidad. Y mi mujer y yo conocemos a su familia, tiene aquí un par de hijos que están también trabajando y ya digo, sigo manteniendo relación con él y si viene a Madrid nos vemos siempre me llama. Eso es lo que puedo decir. Pues ha sido un placer haberle tenido aquí con nosotros, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros.